En el año 610, en el desierto de Arabia, la vida de un comerciante llamado Mahoma cambió para siempre. Como cada año, en el mes sagrado del Ramadán, Mahoma se retiraba a las afueras de la Meca. Su principal propósito era reflexionar sobre los problemas y el estado de su pueblo. La Meca, aunque era una ciudad próspera mercantil, controlada por los qurayches, había perdido sus valores ancestrales. Esto como consecuencia de la búsqueda implacable de riquezas y poder, desplazando los principios de ayuda mutua y justicia. En esa noche oscura y solitaria, una fuerza abrumadora se apoderó de Mahoma. Una presencia invisible lo envolvió, lo presionó hasta el punto de sentir que su alma era arrancada de su cuerpo. En medio de esa experiencia, sus labios comenzaron a pronunciar palabras que él mismo no reconocía. Eran los primeros versos del Corán. Conmocionado y confuso, guardó el secreto. Solamente compartió esa experiencia con su esposa, Jadilla, y su primo, Waraka. Ambos lo convencieron de que aquello era un mensaje divino. Aunque Mahoma se sentía incomprendido, poco a poco comenzó a predicar, atrayendo a quienes, como él, sentían el peso de la justicia y del vacío espiritual de la Meca. Lo que Mahoma predicaba era la restauración de los valores que alguna vez hicieron fuerte a su pueblo. El mensaje era sencillo pero revolucionario. No se trataba de una nueva religión, sino de regresar a la creencia de un solo Dios. No es bueno acaparar riquezas, decía, es bueno compartirlas. Es nuestra obligación cuidar de los más débiles. Con el tiempo, más personas se sintieron atraídas por su mensaje, no solo los pobres marginados, sino también algunos de los más respetados de la ciudad. Entre ellos estaba Umar ibn al-Hattam, un hombre que inicialmente se oponía fervientemente a la nueva fe, pero que al escuchar los versos del Corán quedó maravillado, quedó impactado por su belleza. El lenguaje venció mi resistencia, confesó, y el Islam entró en mi corazón. El Islam enseña la acción concreta de vivir en justicia y bondad. La oración, el ayuno y la limosna no eran simples rituales, eran una herramienta para cultivar la humildad, recordar a los pobres y reconstruir una comunidad donde nadie fuera excluido o despreciado. El gran colectivo iniciado por Mahoma, llamado Umma, es el ejemplo perfecto de una comunidad. El ideal de esta comunidad se sustentaba con los valores predicados por el Corán. Estos pregonaban la máxima de en la religión no cabe la coacción. Esto se reflejó en su flexibilidad para aceptar el ingreso de miembros a su comunidad, ya que a los interesados no se les exigía aceptar todos los dogmas religiosos. Sus principios demostraban la paz y la fraternidad. Ejemplo de ello son las peregrinaciones del Hajj. Durante las peregrinaciones se prohibía llevar armas, discutir, cazar e incluso matar insectos o hacer juegos de palabras. Los valores y principios del Corán ganarían cada vez más seguidores, lo que comenzó a preocupar a los hombres más poderosos de la Meca. Creían que Mahoma podía estar conspirando para aspirar a un cargo político. Fue catalogado de falso profeta por sus incómodas profecías para la gente más poderosa de la Meca. Tal es el caso de su narración sobre el juicio final, donde sostiene que en el último día la riqueza y poder no servirán de nada, pues cada uno será responsable de sus méritos. Sumado a su ya peligrosa situación, la muerte de su tío Abu Talib sería la responsable de dejarlo huérfano, y tal como lo señalaba la tradición, una vez no existiera quien vengara tu muerte, no existiría represalia. Esto representó un peligro latente para Mahoma y su comunidad, pues se les impusieron bloqueos económicos. Todo ello fue suficiente para hacer insostenible la estancia de la Umma en la Meca. Las tribus Yatrib representaron una esperanza. Al unirse a la comunidad decidieron pactar, no luchar entre sí y defenderse unos a otros de los enemigos comunes. Gracias a su buena relación, en 622 la Umma emigró al territorio de los Yatrib. La Umma ganó la relevancia suficiente para que el territorio Yatrib fuera nombrado la Medina, nombre interpretado como la ciudad perfecta, debido a su ideal de fraternidad entre musulmanes, judíos y paganos. Ya en la Medina, Mahoma predicó ideales de austeridad. Vivió con sus esposas alrededor del patio, donde se llevaba a cabo discusiones sociales, políticas, militares y religiosas. Para la Umma no existía dicotomía entre lo sagrado y lo profano, lo religioso, lo político, la sexualidad y el culto. Mahoma era un hombre que disfrutaba de la compañía de las mujeres y ayudaba a los quehaceres domésticos.
Resulta importante señalar que además de promover la paz y fraternidad, el Corán prescribía derechos en favor de las mujeres que en otros lados del mundo tardarían mucho más tiempo en nombrarse. En los primeros años de Medina ocurrieron dos acontecimientos importantes. El primero es que Mahoma se dio cuenta que los judíos y los cristianos en realidad tenían serias diferencias teológicas con ellos. Esto causó que en enero del año 624, Mahoma pidió que rezaran en dirección a la Meca y no mirando hacia Jerusalén. Este cambio equivalía a una declaración de independencia. Esto agradó a todos los árabes musulmanes, ya que se sentían que no tenían que caminar dificultosamente junto a aquellos judíos y cristianos que ridiculizaban sus aspiraciones, sino que seguirían su propio camino hacia Dios. El segundo acontecimiento importante ocurrió poco después del primero. En Medina se carecía de medios y de recursos para poder ganarse la vida, por lo que había grupos asaltantes que podían atacar una caravana o un contingente de una tribu rival y llevarse botín y ganado. Esto causó que los asaltantes disfrutaran de un cierto éxito inicial, pero en marzo del año 624, Mahoma guió a un grupo de inmigrantes para interceptar a una caravana mequí de aquel año. Esta caravana era la más grande de aquel año, por lo que su derrota impresionó a las tribus beduinas, algunas de las cuales se regocijaron con el espectáculo de ver humillados a los poderosos quraisíes. Después de estas victorias en las luchas, Mahoma constituyó una confederación tribal con distintos tipos de tribus, incluidas judías y cristianas, pero éstas traicionaban a Mahoma y causaban guerras. Aun así, Mahoma salía victorioso ante ellos. La matanza de la tribu de Quraisá constituyó un episodio horrible, pero que ayudó a disipar la oposición pagana en Medina y así Mahoma constituyó firmemente su confederación. Los musulmanes, bajo la dirección del profeta Mahoma, emprendieron un viaje pacífico a la Meca para realizar la peregrinación conocida como Hajj. Aunque los peregrinos no podían llevar armas, los quraisíes, guardianes del Kaaba, intentaron atacarlos antes de que llegaran a la zona sagrada. A pesar de las amenazas, Mahoma logró evitar confrontaciones y acampó en Hudaybiyah, lo que obligó a los quraisíes a firmar un tratado de paz con la comunidad musulmana. Sin embargo, este tratado fue violado por los quraisíes al atacar a uno de los aliados del profeta, y Mahoma, al enterarse de esto, aprovechó esa situación y marchó hacia la Meca. Los quraisíes, al percibir la derrota inminente, optaron por abrir las puertas de la ciudad, permitiendo que Mahoma tomara la Meca sin violencia. Esta victoria consolidó su posición y convenció a sus oponentes de que la religión antigua había sido superada. Para el año de muerte de Mahoma, casi todas las tribus de Arabia se habían convertido al Islam y se habían unido a la Umma. La vida y enseñanzas del profeta transformaron la sociedad árabe en términos espirituales, políticos y éticos, promoviendo una sociedad que reflejara la voluntad divina. Sin embargo, Mahoma no fue venerado como una figura divina, sino como un hombre ejemplar, cuya entrega a Dios inspiraba a los musulmanes a imitar su vida. Después de la muerte de Mahoma, los líderes musulmanes tuvieron que enfrentar la cuestión de cómo gobernar la Umma. Algunas tribus intentaron separarse en lo que se conoció como las guerras de Rida. Estas no se dieron por decisión religiosa, sino por razones políticas y económicas. Por otro lado, los árabes habían disfrutado de una paz que no conocían antes, bajo la unificación que el Islam había traído, lo que planteó un desafío para mantener la cohesión sin el profeta. Eso trajo una expansión bajo el liderazgo del califa Umar, donde los musulmanes se expandieron más allá de Arabia, invadiendo Irak, Siria y Egipto, donde lograron victorias clave, como la batalla de Qudisiyah, que condujo a la caída del imperio sasánida. Aunque encontraban resistencia en el imperio bizantino, lograron conquistar Jerusalén en 638, consolidando aún más la expansión del Islam en la región. Después de la muerte de Mahoma, los ejércitos musulmanes, bajo el liderazgo de Umar, conquistaron rápidamente vastas regiones, incluyendo Siria, Palestina, Egipto y parte del norte de África, formando un imperio que se extendía desde los Pirineos hasta el Himalaya en menos de un siglo. Esta expansión fue vista como una señal del favor divino hacia los árabes,
que habían pasado de ser un grupo despreciado a conquistadores de imperios. Sin embargo, el impulso de esta expansión no fue meramente religioso, sino pragmático, buscando botín y unidad entre los musulmanes. Las campañas musulmanas se beneficiaron de la debilidad de los imperios de Persia y Bizancio, que estaban exhaustos por guerras internas y conflictos. Los musulmanes establecieron un sistema de dhimmi, donde judíos, cristianos y mazdeístas podían practicar su fe a cambio de protección y el pago de un impuesto, aunque se desarrolló una interpretación religiosa de la conquista a través de la ley islámica. La guerra no estaba santificada en el Corán, que promovía la defensa y condenaba la agresión. La coexistencia pacífica con las comunidades no musulmanas fue una práctica común y no se fomentó la conversión al Islam hasta varios siglos después. Sin embargo, la estabilidad del gobierno musulmán se vio desafiada con el asesinato de Umar en 644, seguido por el ascenso de Usman ibn Affan como califa. Aunque Usman continuó con las conquistas, su gobierno fue marcado por el nepotismo y la insatisfacción entre los soldados, lo que culminó en su asesinato en 656. Ali ibn Abu Talib fue nombrado califa, pero su gobierno no fue aceptado universalmente, lo que llevó al surgimiento de facciones rivales y a la guerra civil. La primera fitna comenzó con la rebelión de Aisha, Talha y Zubair, quienes cuestionaron la legitimidad de Ali. A pesar de su victoria en la batalla del Camello, Ali no pudo consolidar su poder y enfrentó la oposición de Muawiyah, quien buscaba vengar la muerte de Usman. La falta de un acuerdo en las negociaciones de Siffin llevó a más divisiones. Ali, que había reprimido a los Jarijís, un grupo radical que cuestionaba su liderazgo, finalmente fue asesinado en 661, lo que llevó a una mayor fragmentación de la comunidad musulmana. Tras la muerte de Ali, su hijo Hassan intentó un acuerdo con Muawiyah, quien estableció su capital en Damasco. Esto marcó un cambio significativo en la dirección del liderazgo islámico. La comunidad musulmana se encontraba dividida, y la figura de Ali se convirtió en un símbolo de justicia y moralidad. Las divisiones surgidas durante la primera fitna sentaron las bases para futuros conflictos y la búsqueda de una identidad islámica más coherente. Mahoma buscaba la justicia social y la espiritualidad, promoviendo la compasión y equidad en base al Corán. La lucha por el poder y la interpretación de la fe se desviaron de los ideales originales del Islam.